Buenos días a todos, les damos la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de charlas Puentes con el Mundo, capítulo El Salvador. En el día de hoy vamos a contar con la presencia de la Embajada Argentina en El Salvador, que expondrá sobre las oportunidades comerciales para Argentina en los sectores alimenticio, bebidas, farmacéutico, químico, metalmecánico y automotriz. Repasando el programa, las palabras de bienvenida están a cargo del subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina, embajador Pablo Sívori. También contaremos con la presencia del embajador argentino en El Salvador, Rubén Javier Ruffi, que expondrá sobre las oportunidades comerciales y el acceso al mercado. En el bloque 1 se expondrá sobre el sector farmacéutico. Como caso de éxito contaremos con la presencia del licenciado José Mauricio Santamarina, presidente de la Asociación de Distribuidores y de Productores Farmacéuticos y presidente de Eurosalvadoreña. En el bloque 2 se expondrá sobre el sector de alimentos y bebidas. Como caso de éxito contaremos con la presencia del señor Carlos Calleja, presidente de la Fundación Calleja y vicepresidente y CEO del Grupo Calleja. En el bloque 3 se expondrá sobre el sector químico, metalmecánico y automotriz. Les recuerdo que está abierto el chat para las preguntas en la sección derecha y también en el área de Q&A en la sección inferior de la pantalla. Una vez finalizada la charla, estaremos enviando las presentaciones juntos con los datos de todos los expositores. Para aquellos que no tengan una buena conexión a internet o se tenga que retirar antes por algún motivo, les recuerdo que la semana que viene podrán ver nuevamente este capítulo en la página de la Cancillería, como así también en el canal de YouTube de Fundación ICBC. Les agradecemos a todos por participar de esta edición, y para dar comienzo le doy la palabra al subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones, embajador Pablo Sívori. Pablo. Bueno, Mariela, muchas gracias. Permitime iniciar esta nueva jornada de Puentes al Mundo con un caluroso saludo a los 68 participantes y, por supuesto, un especial saludo a nuestra embajada en El Salvador y en cabeza de ella a nuestro embajador Javier Ruffi, que es un excelente embajador, que se dedica fuertemente a los temas comerciales y con quien venimos haciendo un gran trabajo. Y, por supuesto, a José Mauricio Santamaría y al resto de las personas que nos van a dar su experiencia haciendo negocios con El Salvador. Como siempre planteo, este ciclo de seminarios que estamos llevando adelante, que es una continuidad de una acción que hemos establecido como estructural de esta subsecretaría, Puentes al Mundo, tiene por sentido ayudar a que la Argentina tenga mayor presencia y una mayor diversificación de mercados en el mundo. Y tiene que ver con esto de un diagnóstico inicial, de entender que las exportaciones argentinas estaban muy concentradas en términos de productos y de mercados, y en aquellos mercados donde habíamos logrado alguna diversificación, alguna mayor presencia, esa presencia estaba asociada fundamentalmente con commodities agropecuarios. Por eso entendimos desde el primer día que había necesidad de hacerle llegar al empresariado argentino conocimiento sobre oportunidades, yo no diría en nuevos mercados, en mercados donde la Argentina supo tener presencia, ser gravitante, ha dejado ese espacio. Y Centroamérica en particular refleja fehacientemente esta realidad a la que me estoy planteando. Si uno mira la situación de la Argentina en su relación comercial con Centroamérica, estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, lo que encuentra es un intercambio comercial mucho más rico que el que existe hoy en día. Y eso se debe fundamentalmente a que nosotros hemos dejado hacer el esfuerzo por estar presente en esos mercados. Y creo que ahí hay un gran labor de la Cancillería, y que tiene que ver con hacer uso de las capacidades profesionales del Servicio Exterior de la Nación, me refiero a los embajadores o los agregados comerciales, para acercarle al empresariado argentino el conocimiento y las oportunidades que existen en estos mercados, que no tenemos dudas que son enormes, que la Argentina tiene un gran respeto como proveedor no solo de productos alimenticios, sino también, y en esta región en particular, de productos tecnológicos e industriales.
Creemos, si uno mira las exportaciones argentinas, entiende que Latinoamérica es el mercado por excelencia en materia de productos industriales y sobre todo de productos tecnológicos. Por eso nos parece fundamental, además de acercar las oportunidades en productos alimenticios, donde la Argentina ya es sabida su capacidad competitiva, encontrar todo el panorama de productos que presenta oportunidades Centroamérica. Así como vinimos haciendo en las semanas pasadas otros países, hoy toca el turno de El Salvador, donde entendemos hay grandes oportunidades. Así que solo agradecer nuevamente a los participantes por el interés, manifestar como siempre que estos seminarios para nosotros, para la Cancillería, es un punto de partida, es darles a conocer información del mercado, oportunidades para estar a disposición y acompañar a los empresarios en la búsqueda de generar negocios con Centroamérica o con donde ellos crean que es oportuno. Así que, nuevamente, un agradecimiento a quienes nos acompañan desde el lado empresario, un muy grande agradecimiento a nuestra embajada en El Salvador y, por supuesto, al resto de los expositores que nos van a dar cuenta de su experiencia. Muchas gracias y quedo atento a las presentaciones. Gracias, embajador, por las palabras de bienvenida. Muy entusiasmado con la convocatoria que estamos permitiendo. Por el momento siguen ingresando participantes, ya estamos en 73 asistentes. Quiero contarles que hoy tenemos invitados realmente de lujo, ya el embajador Rufi los va a estar presentando, así que sin más prólogo vamos a darle la palabra a nuestro embajador argentino en El Salvador, Rubén Rufi. Él va a comenzar hablando en el bloque 1 del sector farmacéutico y para ello se va a apoyar en una presentación y va a tener un diálogo con José Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, y presidente de Eurosalvadoreña. Así que sin más, Rubén, te escuchamos ansiosos. Muy buenas tardes, un saludo al subsecretario Sibori, estimado Pablo, a todo el equipo de la subsecretaría y de la Fundación ACBC, a Gonzalo, Mariela, a Pablo. Un agradecimiento al vicepresidente y CEO del Grupo Calleja, mi estimado amigo Carlos, y al presidente de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, DIPROFA, Mauricio Santamaría. Antes de adentrarnos en el bloque 1, quisiera retransmitirles, me parece, dos mensajes de orden general que permiten contextualizar el por qué nos encontramos hoy aquí. El primer mensaje va en línea con lo que decía el subsecretario Sibori, y tiene que ver con transmitirles cuál es la estrategia de inserción internacional de la República Argentina que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y que se estructura básicamente en 3 ejes de acción: en negociaciones bilaterales para la eliminación de medidas y restricciones no arancelarias y obstáculos técnicos al comercio, principalmente lo que son medidas sanitarias y fitosanitarias; en segundo lugar, en aquellas negociaciones económico-comerciales que desde el Mercosur recientemente hemos presentado bajo el liderazgo de Argentina a los países centroamericanos y a República Dominicana una propuesta de términos de referencia para negociar con cada uno de ellos, de forma individual, acuerdos de libre comercio. Y finalmente, una política de promoción e inteligencia comercial que de alguna manera garantiza una presencia sostenida de la oferta nacional en los distintos mercados de destino. Esa estrategia se basa, por supuesto, en una fuerte articulación institucional, tanto con una perspectiva federal como entre el ámbito público y el sector privado. Esto nos permite que la estructura productiva nacional se integre a las cadenas regionales y globales de valor, sean estas industriales, agroindustriales o tecnológicas, como señalaba Pablo recién. Por supuesto que para alcanzar esos objetivos se conformaron tanto el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional como el Consejo Público-Privado para la Promoción de Exportaciones, y quiero resaltar que en este último espacio, el 14 de abril, se presentó un plan de promoción de exportaciones 2021-2022 que contempla más de 650 acciones comerciales, como son participaciones en ferias, rondas de negocios, misiones comerciales directas e inversas, acciones de posicionamiento, talleres de oferta tecnológica, y todas con un horizonte claro, que es alcanzar los 70.000 millones de dólares de exportaciones en el presente ejercicio. De esas acciones, 230 se van a desarrollar en Latinoamérica, en particular en la región centroamericana.
Entonces es importante este primer mensaje, que cuenten con el permanente apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de la Subsecretaría de Comercio e Inversiones con el embajador Sivori, con la Agencia Argentina de Comercio e Inversiones, con esta embajada, y sepan que cada una de sus empresas tiene una oficina comercial a disposición en El Salvador. El segundo mensaje, y le pido si pueden empezar a compartir algunos de los slides que tenemos en la presentación, el segundo mensaje tiene que ver con el puente que estamos cruzando, que es El Salvador. El Salvador es un país de 21.000 kilómetros cuadrados, para que tengan una referencia, más pequeño que la provincia de Tucumán, tiene una población de 6.6 millones de personas y un Producto Bruto Interno que en el 2020 alcanzó los 24.600 millones de dólares. Tiene una economía donde los servicios representan más del 60% del PBI, sean estos comercios, gastronomía, turismo, transporte, servicios de gobierno, financieros o servicios personales o domésticos, y la industria manufacturera tiene una participación del 24%. Y ahí hay que tener en claro que es una industria manufacturera que se basa en modelos de zona franca y de maquila, que son mano de obra intensivos, que en muchos sectores tienen un grado de utilización tecnológica media, y que explica en definitiva el 97% de las exportaciones de El Salvador. También hay que tener presente que esta estructura económica de El Salvador lo hace un importador neto. Tiene un déficit estructural de la balanza comercial que en el 2020 alcanzó los 5.500 millones de dólares porque se exportó por 5.000 millones y se importó por 10.500 millones. Pero ese déficit estructural es compensado por una balanza de transferencias superavitaria, porque las remesas familiares alcanzaron, por ejemplo, en el 2020, los 5.900 millones de dólares, superando así por primera vez desde el 2004 a las exportaciones. Estas remesas vienen prácticamente en un 90-98% de los Estados Unidos, en donde viven casi 3 millones de salvadoreños. Y también nos permite entender la estructura del comercio exterior de El Salvador, de este puente que hoy estamos cruzando, la matriz de acuerdos preferenciales que tiene El Salvador, ya que junto a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, como habrán visto en los distintos capítulos Puentes con el Mundo las semanas pasadas, conformaron el mercado común centroamericano. Y después, 30 años después, sumaron a Panamá en lo que es el sistema de integración centroamericano y el subsistema de integración centroamericano, el SICA y el CIECA. Este mercado común centroamericano es importante de considerar en este momento porque el mercado hace que todos los productos originarios estén exentos del pago de derechos arancelarios. Salvo el café y el azúcar de caña, todos tienen excepción arancelaria. Y tienen un arancel externo común que se aplica prácticamente al 97% del universo arancelario, tienen un arancel externo escalonado, esto muestra alícuotas del 0% para lo que son bienes de capital y materias primas, del 7% para bienes intermedios o no producidos, del 12% para el resto de los bienes intermedios y de un 17% para los bienes de consumo final. Además, junto con los otros países centroamericanos, tiene tratados de libre comercio vigentes con Panamá, Chile, Colombia, con México, con Estados Unidos, con Taiwán, con Corea. Tiene acuerdos de asociación con la Unión Europea y con el Reino Unido. Además, ha negociado acuerdos de alcance parcial en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, de la LADI, con Cuba, con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela. Y estos instrumentos explican que alrededor del 95% de las exportaciones y el 75% de las importaciones de El Salvador. Esa es la importancia de la matriz de acuerdos de libre comercio y tratados preferenciales que tiene El Salvador y que comparte con muchos de los países centroamericanos. Y por supuesto que para conocer el mercado salvadoreño tenemos que considerar el contexto marcado desde la declaración de la pandemia el 12 de marzo de 2020. Esto es, los efectos económicos de una crisis sanitaria que, si bien tiene escala global, como todos sabemos, ha impactado fuertemente en la estructura productiva y en el comercio exterior de los países de América Latina y el Caribe. El Banco Central de Reserva informó que en el 2020 se registró una caída del Producto Bruto Interno de 8%, una pérdida de 2.200 millones de dólares en relación al año previo, y esto llevó el PBI a valores similares a los del 2016.
El comercio cayó un 8%, la inversión pública disminuyó un 21% y la privada un 6%. El gasto de consumo cayó un 10%, las importaciones y las exportaciones registraron disminuciones del 10 y del 21% respectivamente, pero ese contexto, que es una crisis, se ha transformado en una oportunidad. Y estas son las perspectivas de recuperación que tiene el mercado salvadoreño, las cuales, de mantenerse la actual situación epidemiológica, que parecería mostrar por el momento que no hay un arribo de una segunda ola en este país, si continúan las políticas de fortalecimiento del sistema sanitario, si avanza el Plan Nacional de Vacunación, mostrarían que, según el Banco Central de Reserva, habría un crecimiento aproximado del 5 o 6% este año, gracias a 3 factores. A la recuperación de las exportaciones, que en marzo pasado registraron 574 millones y fue un récord, que en el primer trimestre alcanzaron los 1.600 millones, porque subieron las ventas de 24 de los 32 sectores económicos locales, un aumento en las remesas familiares, con la importancia que les mencionaba que esto tiene, y la concreción de distintos proyectos de inversión pública, por más de 600 millones de dólares en infraestructura física y digital, y de otros 1.000 millones de dólares en inversión privada. En lo que nos convoca en esta jornada, que son los datos alentadores que les estoy mostrando, en el primer trimestre de este año, el puente que estamos cruzando, nuestro querido Salvador, no solo alcanzó ese récord en exportaciones, sino que también incrementó las compras externas, en el orden del 23%, siempre en comparación con el mismo periodo del año pasado, del 2021. Se importaron 3.355 millones de dólares. El Salvador es un país que además tiene con Argentina, siempre del lado argentino, un comercio superavitario. Le exportamos en la última década un promedio de casi 45 millones de dólares anuales, y el 2019 fue el año de mayores ventas, del orden de los 65 millones de dólares, y en el 2020, a pesar de la pandemia, fue de 56 millones de dólares. Esto tuvo una reducción del 10% en relación al año anterior, que es prácticamente la misma caída que les mencionaba que tuvieron las compras salvadoreñas desde todo origen. Y si hacemos un análisis desagregado de esas exportaciones por capítulo o por producto, podemos observar que los sectores que hoy nos convocan son aquellos en los que hemos tenido una presencia importante en la última década, que tenemos que consolidar y profundizar mercados, como señalaba el embajador Sívori, son aquellos que muestran una potencialidad interesante por la capacidad productiva nacional argentina y la calidad de nuestros productos. Entonces, veamos cuáles son esos sectores, cuáles son esos productos, y, en primer término, aprovechar la presencia de Mauricio Santamarina, de DIPROFA y de la empresa eurosalvadoreña, para hablar de cuál es el sector farmacéutico, cuáles son las perspectivas en un sector que no solo es farmacéutico, sino que también es equipamiento médico, y también lo que tiene que ver con el capítulo 33 de todo lo que es perfumería y artículos necesarios para que se comercializan no solo en el sector farmacéutico, sino también en supermercados y en otras líneas de distribución y comercialización. En cuanto al sector farmacéutico, según los datos del Banco Central de Reserva, los productos en sí farmacéuticos, las sustancias químicas medicinales, los productos botánicos, rondan aproximadamente una producción de unos 230 millones de dólares, un 2% del agregado de la industria manufacturera. Pero hay un mercado de consumo de 550 millones. Por lo tanto, 410 millones son consumo privado y 140 millones es un consumo institucional. Siempre pensando en lo que son los valores prepandemia, que se han incrementado sustancialmente, como todos sabemos, en el año pasado y en lo que va del corriente. Es un mercado, El Salvador, que exportó en el 2019 unos 170 millones de dólares, 135 millones de medicamentos de uso humano, el resto principios activos o productos de uso veterinario, 94 millones son medicamentos fraccionados de venta al por menor, 16 millones son medicamentos con vitaminas, 15 millones con antibióticos, 9 millones con penicilinas y 8.2 millones con medicamentos para uso veterinario.
Salvador exportó a más de 50 destinos, principalmente a la región centroamericana y a República Dominicana, que representan el 90% de las ventas del Salvador, y tiene una presencia importante en Estados Unidos, donde se ubicó en el 2019 como el número 43 de la lista de principales proveedores de medicamentos y el primero a nivel centroamericano en el mercado estadounidense. Y la importancia de considerar el mercado exportador hoy en este encuentro tiene que ver porque muchos de esos medicamentos producidos localmente utilizan principios activos o insumos provenientes de Argentina. Y la idea es que esos laboratorios diversifiquen su catálogo con nuevos proveedores de nuestro país y también abrir nuevas oportunidades en maquinaria y equipamiento argentino en las distintas etapas del proceso productivo en el sector farmacéutico. En cuanto a las importaciones, que es lo que estamos viendo como tema prioritario en este encuentro, el escenario prepandemia, por razones obvias, tiene un impacto directo la pandemia en el sector, pero el escenario previo mostraba que El Salvador compraba productos farmacéuticos por unos 420 millones de dólares, un 20% más que en el 2018, por ejemplo, y del promedio que había tenido de compras en la última década, y que los principales productos importados eran medicamentos para uso humano, para venta al por menor, aproximadamente unos 295 millones de dólares, esto es el 66% de las compras del capítulo del sector, medicamentos para uso humano con antibióticos por 21 millones, con vitaminas por 21 millones también, vacunas por 17 millones de dólares y medicamentos con hormonas corticosteroides por 13 millones de dólares en el 2019. Los 10 principales proveedores en ese año fueron Estados Unidos, con el 72 millones de dólares aproximadamente, el 20%, lo sigue México con 50 millones, Guatemala con 40, Alemania con 37, Colombia con 35 millones, España con 22 millones, Francia 17, India 15, Suiza 14, y ahí entra Argentina, que tenía un promedio hasta el 2019 de unos 10 millones de dólares, o sea, un 2.1% del mercado. Y eso se mantuvo prácticamente inalteradas esas posiciones durante todos estos años, como les decía, desde el 2011. Y es importante tener presente que en todos esos países tienen incidencias los acuerdos y tratados de libre comercio suscritos por El Salvador que les mencionaba antes, porque salvo la India y Argentina, 8 de esos 10 principales proveedores que les comentaba tienen acceso preferencial al mercado, que tiene un arancel en medicamentos del orden del 5% y de vitaminas del 15%. Y como les decía, este es un sector que resulta fundamental para entender los cambios que ha producido la pandemia. Queda en evidencia esto que en el 2020 El Salvador registró un incremento de sus compras para el capítulo 30 aproximadamente de 11 millones de dólares, pasó de 416 a 428 millones de dólares, y lo que es más importante aún en esta jornada es que en términos nominales ese incremento prácticamente se explicó por la suba de ventas desde Argentina. Nuestro país pasó de un promedio, como les decía, de ventas entre el 2011 y 2019 de 10 millones de dólares, que tuvo un extremo de 8 millones en el 2018 y un pico de 15 millones en el 2017, a colocar el año pasado 22.2 millones de dólares. Esto significó un incremento histórico del market share hasta alcanzar el 5.2%, cuando, como les decía, era del 2.1%. Ahí se destacaron las compras de medicamentos para uso humano, también de venta al por menor, los medicamentos con antibióticos, los otros medicamentos de uso humano y los medicamentos con hormonas corticosteroides también tuvieron una relevancia para alcanzar este número que les digo de los 22.2 millones de dólares en el 2020. El resto de las importaciones correspondieron a principios activos, insumos, medicamentos de uso veterinario. Por lo tanto, el sector farmacéutico, el capítulo 30, significó el 27% de las importaciones desde Argentina en la década y desplazó al segundo lugar a los vehículos automotores, que alcanzaron el 22.3% en ese periodo. Es cierto que solamente en los últimos 4 años, porque como veremos en el sector automotriz, empieza muy fuerte la exportación a partir del 2017. Y si me permiten, quisiera hacerles una referencia en este momento a las compras en nuestro país de productos incluidos también en el capítulo 33 que les mencionaba al principio
de este bloque, que tiene que ver con los perfumes, con aguas de tocador. Alcanzaron los 13 millones de dólares acumulados en la última década, 7.5 millones en el 2013 y 3 millones en el 2014. Se importan desodorantes, antitranspirantes, prácticamente con un acumulado de 7.2 millones de dólares en la década, maquillajes para ojos, casi 3 millones de dólares acumulados, preparaciones capilares, maquillajes para labios. Por lo tanto, no es solo el capítulo 30, sino también el complemento que significa el capítulo 33. Y todas estas importantes oportunidades comerciales que les decía, que no solo se dan en medicamentos de uso humano, sino en otras ramas, es fundamental, por ejemplo, analizar las oportunidades que se abren en aquellos medicamentos de uso oncológico, en complejos vitamínicos inyectables, en principios activos, en insumos, en medicamentos de uso veterinarios y en estos productos de perfumería y cosmética que les mencionaba, porque una mayor presencia de los laboratorios argentinos no se dará solo por la calidad y la excelencia de los productos nacionales, sino también por la actual estructura del mercado local, que como seguramente nos comentará Mauricio, está conformado luego de la aprobación de la Ley de Medicamentos en El Salvador, que es cierto que significó una promoción de la producción nacional con miras a la exportación al resto de la región, porque promedió el concepto del principio activo nacional con el extranjero en una base de datos, digamos, de producción de productos genéricos. También implicó que muchas de las grandes multinacionales del rubro se apartasen o que redujesen su presencia en el mercado salvadoreño. Por lo tanto, si bien es cierto que hay algunas multilatinas de origen colombiano o guatemaltecas, existen más que interesantes nichos de mercado para los productos argentinos. Y acá quisiera hacerles una precisión adicional desde el punto de vista de la logística. Hoy existen diferentes laboratorios, droguerías, distribuidores en El Salvador que importan medicamentos argentinos a través de dos canales que son muy diferenciados. El primero es la importación directa desde Argentina. Por ejemplo, líneas de anticonceptivos, medicamentos para la artritis, óvulos antibióticos, productos dermatológicos, segmentos quirúrgicos del área de ortopedia, productos de la cosmética como crema, shampoo o tratamientos capilares. Pero hay un segundo canal, que es la importación de medicamentos argentinos desde los otros países de la región, como puede ser desde Guatemala, desde Costa Rica, desde Panamá, lo que nos hace muy interesante que ustedes siempre tengan presente no solo al mercado local, sino buscar una penetración hacia el mercado centroamericano en general, porque después está este canal alternativo donde no solo es la importación directa, sino que puede venir desde otro país de la región, y por supuesto que ahí juega un rol importante lo que significa Panamá como un hub de distribución en muchos de los sectores que vamos a ver en este capítulo. Finalmente, quiero comentarles que es en este contexto que nos hemos reunido con los laboratorios y droguerías que son integrantes de la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos del Salvador, que es la INQIFAR, con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Salvador, ALFA, para conversar y de alguna manera identificar oportunidades comerciales en lo que tiene que ver con principios activos e insumos que les comentaba. Y también nos hemos reunido con los principales laboratorios y distribuidores de medicamentos de uso veterinario, y es con ese mismo objetivo que identificamos oportunidades comerciales y ampliamos nuestra presencia en el mercado local, y por eso nos hemos reunido con la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de DIPROFA, que preside mi estimado amigo Mauricio, y esto específicamente en lo que hace la importación de medicamentos de uso humano. Así que, sin más, Mauricio, también está presente el secretario de DIPROFA, Roberto Rodríguez, y la directora ejecutiva de uno de los principales integrantes de DIPROFA, Valeria Santamaría, de Eurosalvadoreña. Así que muchas gracias por estar, y Mauricio, te escuchamos atentamente, y sé que los participantes de este encuentro van a estar muy atentos a lo que nos puedas compartir. Gracias. Muchas gracias, Rubén, muy fino. Agradezco a todos la oportunidad y especialmente a nuestro embajador, con quien he tenido muy buenas pláticas y ha tratado de impulsar mejor el comercio entre ambas naciones, abriendo un puente. Luego de tu presentación,
tan buena que hiciste, queda poco para mí decir, porque has sido bien exacto con todos los puntos que pudiéramos decir. No me queda más que enamorar a los productores argentinos. Yo como presidente de una gremial de importadores que hemos sufrido la ley de medicamentos y hemos visto cómo prácticamente el 40% de los productos que antes nosotros importábamos, luego de la ley de medicamentos en el 2010, perdón, pues estos se fueron, dándole una mayor protagonismo a los laboratorios nacionales y centroamericanos, ¿verdad? Tenemos un déficit de productos bastante grande y bien, pues las oportunidades son grandes. El Salvador era uno de los principales importadores de productos farmacéuticos. Con Guatemala llevamos siempre esa competencia, ¿verdad? Posteriormente a eso, nosotros reducimos las importaciones casi en un 60%, dejándonos en último lugar y habiendo sido, nos pasó Honduras y nos pasó Nicaragua, ¿verdad? Ahora, El Salvador es un país como decía nuestro Sí, pues sí. aquí No, estamos una en cantidad enorme, casi 4.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Creo que es por el bien de la gente, va a ser esa medicina amarga, vea, pero creo que alguien Con Karen, sí. se nos ha Karen metido Morán, un... ahí está. ¿Aló? Te escuchamos. Ok. Como estábamos platicando, El Salvador tuvo sí la importación de productos, lo que nos ha dejado pues con ese déficit. Y El Salvador es un país bien importante y especialmente porque guardamos una logística. Estamos en el centro de Centroamérica, como lo decía el embajador, tenemos tratados de libre comercio con Centroamérica y eso nos da la oportunidad de ocupar a El Salvador como un centro logístico, ¿verdad? Además, El Salvador tiene como moneda el dólar desde el 2001. Nosotros tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que pues estamos con dólares. Además de eso, con la ida de todos estos laboratorios que por lo general el centroamericano siempre miraba más al norte, ¿verdad? O los productos europeos. Yo en lo personal he estado en Argentina, he tenido la oportunidad de ir a farmacias y veo que tienen productos muy buenos, además los precios que ustedes manejan por sus fábricas a grandes escalas, podemos ser bastante competitivos con los precios en nuestro país, ocupando esas ventajas. En el caso del personal promotor, ha quedado mucha gente cesante luego de la ley de medicamentos en la parte de promoción. Muchos de ellos muy promocional. O sea que si lo viéramos, es un caldo que está bien preparado. Hay suficientes ingredientes para hacer cualquier laboratorio que sea importante aquí en los países centroamericanos. Como les decía el embajador, igualmente no solo vean ustedes a El Salvador, sino también a Centroamérica y estamos con el Caribe. Muchos ven Centroamérica y el Caribe, República Dominicana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que
creo que todos estos puntos hacen que El Salvador sea importante, un lugar donde puedan hacer exportaciones. Nosotros, en lo personal, como estaría bien interesado de conocer laboratorios para poder distribuirlos aquí. Queremos ver al sur, sabemos la calidad que tienen, ¿verdad? Y eso sería muy, muy importante para nosotros tener esa apertura mayor, ¿verdad? Para podernos conocer más. Sí estábamos acostumbrados solo, como dicen, a ver el norte, y en Sudamérica me imagino que por lo grande de sus mercados nunca se fijaron en Centroamérica, pero Centroamérica está creciendo enormemente y pudiera ser un buen punto comercial, ¿verdad? Para poder nosotros tener esa oportunidad de incrementar nuestra oportunidad de productos, ¿verdad? Mauricio, muchísimas gracias, bueno, por tu experiencia, por contar digamos, ampliar quizás lo precedente dicho por nuestro embajador Rubén Ruffi. Ahí surgen en el chat y en el IQ un montón de preguntas y demás, algunas de las cuales ya fueron siendo respondidas a medida que tanto el embajador Rubén Ruffi como tu persona han ido hablando, ¿no es cierto? De cualquier manera, digamos, a mí me gustaría transmitirles a los asistentes, a los oyentes, que todas esta información va a estar luego puesta a disposición de todos, y que además vamos a estar dándoles al final de la presentación del día de hoy los datos de contacto para que ustedes después puedan seguir teniendo un diálogo tanto con Mauricio como en nuestra embajada, como nuestro siguiente invitado. Así que, dicho esto, retomo ahí con nuestro embajador Ruffi, quien va, sí, Mauricio. Estás muteado. No se te escucha, Mauricio, estás muteado. Ok, nosotros tanto como DIPROFA, así como Eurosalvadoreña, ¿me puedes escuchar? Sí, ¿verdad? Nosotros contamos con toda la asesoría para poder llevar a cabo los registros de marca, ¿verdad? Por lo general, cuando se tiene todos los documentos que solicitan, entre 4 y 6 meses podemos estar saliendo con un registro de productos, ¿verdad? Así que pues hago esto del conocimiento, poniéndonos a la orden siempre con nuestro querido embajador Ruffi, de apoyarlo en cualquier cuestión, ¿verdad? Así que nosotros agradecemos esa apertura que ha tenido el embajador, y estamos a las órdenes, ¿verdad? Para hacer crecer el comercio entre ambos países, ¿verdad? Y asimismo que vengan más productos. Yo le comentaba que nos hace falta un buen chorizo, ¿verdad, embajador? ¿Verdad? Así como otros productos que tienen ustedes muy importantes y son de excelente calidad. Gracias, Mauricio. Ese dato que acabas de dar Muchas gracias. no es menor, siempre cuando se habla del sector farmacéutico, tanto para consumo humano como veterinario. Una de las tantas preguntas es el tema del proceso de registro y los tiempos del mismo. Es fundamental a la hora, creo yo, de pensar en trabajar con un nuevo mercado si es que aún no lo están haciendo. Te agradezco por esta aclaración del final, y nuevamente quedo, digamos, al final va a quedar tu contacto para que te puedan escribir directamente a ti. Así que bueno, ahora Perfecto. pasamos ya al bloque 2 de alimentos y bebidas. Embajador Solo quisiera despedirme
agradecerles a todos ustedes. Yo tengo que salir, estoy por salir, me encuentro en el extranjero y hoy salgo para mi país, por lo que me voy a despedir en este momento. Agradecerle al embajador nuevamente, ¿verdad? Y voy a tener que salir. Muchas gracias y siempre. Se ve que el internet, bueno, Mauricio está a punto de tomar un vuelo para regresar a El Salvador. Gracias, Mauricio, nuevamente. Rubén, te escuchamos. Bueno, ya saludos a Mauricio y muchas gracias por participar. Vamos a pasar ahora al sector alimentos y bebidas, y para conocer el detalle de este mercado me parece que hay 4 puntos que son interesantes de compartir. Primero, ¿cuáles son los patrones de consumo? En los últimos años ha cobrado impulso en El Salvador una disrupción de las preferencias de los consumidores que está basada en una creciente preocupación por el aumento de la obesidad, de enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes o las afecciones cardiovasculares, y por supuesto la consecuente búsqueda de un estilo de vida más saludable, de una alimentación más balanceada y nutritiva, y también se profundizó la búsqueda de productos premium gracias a una sofisticación que han tenido los gustos en distintos estratos de consumo, y finalmente también se ha dado un crecimiento en el extremo inferior del mercado a través de promociones, ofertas o rebajas de precios en el comercio minorista. En bebidas ha pasado algo similar, si bien hay un fuerte crecimiento del consumo de cerveza porque ha bajado el precio de las importadas, esto ha impactado en la participación del resto de las bebidas alcohólicas, entre ellos los vinos tranquilos del segmento medio inferior. Hay 2 puntos a favor del consumo de los vinos, que tenemos una presencia fuerte de Argentina. Por un lado, que distintos importadores y distribuidores han abierto sus propias licorerías, barracas o espacios especiales para promover sus carteras premium, y por otro lado el crecimiento en sí de la población LDA, donde hoy alcanza aproximadamente a 4.2 millones de personas con edad para beber bebidas alcohólicas, ¿no? Así que esta tendencia de alguna manera que es fuerte en vinos tranquilos y te va a mantener estable en sparkling wines, porque en definitiva los espumantes no dejan de ser un mercado chico vinculado a los periodos festivos. En segundo lugar, me parece interesante ver un poco cuál es el tema de la producción, el aporte económico de la industria alimenticia salvadoreña en los últimos 5 años ha sido de un promedio de un 25, 10.000 unidades económicas, el 97% de ellas son microempresas, y también hay unos 30 jugadores, para mencionarles algunos, y si analizamos que un 32% de la producción es molinería y panadería, un 27% azúcar, un 9% lácteos, 6% carnes, y si lo vemos un poco más desagregado por tipo de productos, se destacan lo que son producción de snacks, dulces y salados, productos de confitería, alimentos procesados, secos y refrigerados, y acá es importante también porque hay posibilidades de acceso a como materias primas o con insumos primarios hacia lo que después es el procesamiento y la producción en el mercado local de alimentos y bebidas. En tercer lugar, me parece interesante compartir con ustedes cuál es, desde el punto de vista de la logística, el mercado desde la importación, comercialización y distribución. Acá las principales importadoras de alimentos procesados y bebidas son, en primer lugar, el Grupo Calleja, lo sigue Walmart, y en cuanto a la distribución encontramos 3 niveles, digamos, un nivel mayorista, un nivel de distribución intermedia que tiene presencia en los 262 municipios, los 14 departamentos de El Salvador, principalmente para productos de consumo masivo, y la comercialización minorista. En el canal moderno, nuevamente el Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados, tiene más de 100 sucursales de superselectos y de supermarket, comercializa más de 175.000 productos, tiene 6.400 marcas nacionales e internacionales, tiene 3.200 proveedores locales y más de 650 internacionales, lidera por lo tanto los segmentos de consumo bajo, medio, alto, y en este último tiene un sofisticado rincón gourmet de productos orgánicos, de alimentos saludables, funcionales, para celíacos.
de bajo porcentaje calórico o de alto valor nutritivo. En definitiva, atendiendo a lo que les mencionaba, que son esos cambios en los patrones de consumo que se han registrado en los últimos tiempos en El Salvador. Después le sigue en segundo lugar Operadora del Sur, que tiene las brands Walmart, con 5 supermercados para los segmentos medios y altos. Después tiene otras marcas como Maxi Despensa, Despensa Don Juan o Despensa Familiar, que son para los segmentos medios y bajos. Y después está PriceSmart, que tiene en El Salvador 2 hipermercados. También tenemos que tener en cuenta que en este canal moderno está lo que es la comercialización de las plantas de procesamiento, de los restaurantes, de los hoteles, de los puntos de venta de la cadena de food service, siempre para consumo intermedio. Y si bien hay muchos hoteles y restaurantes que han desarrollado su propia red de proveedores, una gran proporción utiliza la plataforma Ranza del Grupo Calleja, que es un operador logístico, de almacenaje, de transporte, de distribución, y también está Hortifruti, que es de Walmart. Y finalmente, en cuanto al cuarto punto que quería compartir con ustedes, es la estructura de comercio exterior. El Salvador, como la mayoría de los países centroamericanos que habrán visto en los otros capítulos de Puentes con el Mundo Centroamérica, es un importador neto de productos alimenticios. No quita esto que El Salvador exporte unos 500 productos a más de 70 destinos, destacándose, como les decía, el azúcar en bruto por 190 millones de dólares, los pescados con el atún calvo que exporta unos 100 millones de dólares, snacks con unos 125 millones de dólares, y en bebidas se exportan unos 167 millones a los países centroamericanos principalmente, y el 2/3 partes de lo que se exporta son bebidas carbonatadas, y después unos 23 millones en aguas y unos 22 millones en jugos de frutas. En cuanto a las importaciones de productos procesados, la tercera parte corresponden a productos cárnicos, unos 215 millones de dólares. Ahí hay carne bovina, unos 70 millones, conservas unos 25, otro tanto de embutidos y unos 20 millones de aves. El 30% es importación de productos lácteos, unos 200 millones, y 120 de ellos son todo tipo de quesos. Después un 14% es panadería y molinería, 96 millones de dólares. Después se importan unos 53 millones de snacks, 20 millones de ellos son galletitas. Se importan confites y se importan preparaciones alimenticias de harina. Si vemos el comercio bilateral, en la última década se registraron compras en Argentina, principalmente en el capítulo 10 de cereales, un total acumulado en la década de 25 millones de dólares, con un pico de maíz amarillo por 9.4 millones de dólares en el 2012 y 11 millones en el 2013, y también se importa un promedio anual de unos 320.000 dólares en maíz tipo popcorn, el maíz pisingallo, que en el 2019, por ejemplo, alcanzó los 500.000 dólares. En el capítulo 20 de preparaciones, hortalizas y frutas, en la década se adquirió un acumulado de unos 20 millones de dólares, con un pico en el 2013 de mermeladas y pastas de fruta, compotas por 4 millones de dólares, lo mismo que se importó en el 2018. También hay un acumulado de importación de $1 millón en jugos de fruta y de duraznos, en almíbar, y acá me parece importante hacer un paréntesis que tiene que ver con analizar oportunidades de penetración en el mercado local con mermeladas, jugos, frutas, duraznos y peras en almíbar de las líneas bajas calorías o 0% azúcares que les mencionaba, atendiendo a los cambios en el patrón de consumo. Ahí me parece que hay un interesante nicho para explorar. En el capítulo 15 se compró un acumulado de unos 15 millones de dólares, en el 2013 y 14 unos 3.4 millones de dólares de aceite de soja en bruto. Había una pregunta cuando hablábamos del sector farmacéutico sobre el aceite de soja en bruto, pero bueno, se los comento ahora. Como les digo, en el 2013 y 2014 aproximadamente 3 millones y medio de dólares cada año de aceite de soja en bruto, y hay un promedio anual de importaciones de unos 160.000 dólares de aceite de girasol, unos 140.000 dólares de aceite de soja fraccionada y unos 126.000 dólares promedio anual de grasas y aceites vegetales. En el capítulo 11 hay un acumulado de 9.5 millones de dólares, se destaca el año 2012 con 6 millones de dólares en lo que es malta de cebada tostada. En el 2019 y en el 2020 hay prácticamente $1 millón por año de compras de almidón y fécula de maíz. Todos estos productos están relacionados con lo que les mencionaba de
apoyar a la producción local para después productos que se elaboran, se procesan y se exportan al mercado centroamericano o al mercado norteamericano principalmente. Después, en el capítulo 21, hay un acumulado en la década de unos 7 millones de dólares, sobresale un promedio anual de unos 460.000 dólares de preparaciones alimenticias, un pico en el 2020 de 700.000 dólares en este rubro de preparaciones alimenticias, y de 300.000 dólares en concentrados de proteínas. También había alguna pregunta vinculada con el sector que vi en el chat. De alguna forma, también hay otros capítulos que tienen un potencial muy interesante. El capítulo 17, por ejemplo, tiene unas compras acumuladas en Argentina en la década de artículos de confitería sin cacao por 5 millones de dólares, pero lo importante es que es un mercado que importó en ese periodo 262 millones de dólares de todo origen, así que la potencialidad es muy alta. En el capítulo 8, las peras, es el producto insignia, que tiene un total acumulado de 2.6 millones de dólares, 320.000 se importaron en el 2019 y otro tanto en el 2020, para un mercado que importó en esa década 800 millones de dólares. Por lo tanto, más allá de la presencia, la potencialidad es un elemento fundamental para considerar acá. Lo mismo pasa con el capítulo 12, que tiene un promedio anual de unos 200.000 dólares de exportaciones argentinas de semillas de girasol, y en el 2020, por ejemplo, se importaron 110.000 dólares de harina de soja. También hay una mención especial en el capítulo 7, porque el año pasado se colocaron $1 millón de frijoles negros en el marco de la oportunidad comercial que identificamos en la embajada, a la luz del programa de seguridad alimentaria implementado en el contexto de la pandemia COVID-19 por el gobierno de El Salvador. En vinos, Argentina es uno de los 6 principales proveedores del sector. Entre estos 6 proveedores representan el 93% del total importado. Para que tengan una idea de números, en el 2019 se compró en Chile 2.7 millones, en Francia 800.000 dólares, en España otro tanto, en Italia 500.000, en Estados Unidos 440.000, y ahí entramos nosotros con 334.000 dólares en el 2019. En el 2020 pasamos a ser el tercer mercado proveedor, con 384.000 dólares de exportaciones, 350.000 de vinos tranquilos y unos 30.000 de sparkling wines, lo que implicó un share market interesante del 13% del mercado, después de Chile, que tiene una presencia fuerte con el 42%, y España el 17%. Así que pasamos del sexto al tercer lugar entre el 2019 y el 2020. Y esto a pesar de ser el único de esos 6 países que no tiene un acceso preferencial, por lo que tanto se abona un arancel del 20%, además del 13% del IVA, de un tributo específico a las bebidas alcohólicas que hay acá, y de un tributo ad valorem del 8%, pero bueno, eso todos los proveedores lo pagan, ¿no? Lo que nosotros tenemos de diferencia en contra es el arancel del 20%. No obstante lo cual, la presencia de marcas argentinas en el mercado es muy fuerte. Tenemos 43 bodegas, más de 200 varietales: Trivento, Ángaro, La Celia, Navarro Correas, Termidor, Trapiche, Finca Las Moras, Luigi Bosca, Pascual Toso, Norton, Terrazas, Sparkling Wines con Chandon. Tenemos presencia de Fernet Branca. Hemos colaborado recientemente en el acceso de nuevas casas como Casa Petrini, Finca Las Moras, que vino con Dadá, Avinea Otronia, que viene con Argento, Pacheco Pereda y Comuna. Por lo tanto, a esa diversificación a ese catálogo diversificado que existe, como les digo, de 43 bodegas y más de 200 varietales, lo estamos ampliando. Y también hemos identificado oportunidades comerciales en todos los productos de los capítulos que le mencionaba: maíz, maní, papa, batata, almendras, avellanas, nueces, harinas de trigo, de maíz, de arroz, todo lo que es hortalizas y frutas preparadas o conservas, compotas, mermeladas, puré de frutas, preparaciones para sopas, todo lo que es galletería, dulce y salada. Fundamental lo de snacks saludables, de arroz y otros cereales, condimentos para salsas. Un punto fundamental: alimentos y bebidas de proteína de soja, infusiones, dulces típicos, aceites comestibles más allá de los que les mencionaba, de otro tipo de mezclas. En mariscos tenemos una presencia en langostinos y calamar, pero se puede diversificar. Y la mayor parte de esas oportunidades comerciales, así como las carteras de vinos que les mencionaba, o incluso incorporar aguas minerales argentinas o cervezas artesanales o comerciales, se vinculan con el Grupo Calleja. Así que por eso quiero
ver, si no, ahí está nuestro amigo Carlos, que agradezco muchísimo la deferencia de acompañarlos en esta jornada. Ya les dije lo que significa el Grupo Calleja y Super Selecto para El Salvador y para la región en sí, y por eso quería preguntarle a Carlos en primer lugar, agradeciéndole nuevamente su presencia. A ver, todos los caminos conducen a mi estimado amigo Carlos, por lo que estuve hablando del sector de alimentos y bebidas, así que si te parece, quisiera que en primer lugar nos cuentes un poco la historia de la empresa, que empezó con tu abuelo, con humildes comienzos, pero que se desarrolló con tu padre y que hoy se consolida contigo, haciendo del Grupo Calleja la empresa líder en El Salvador. Así que Carlos, nuevamente gracias y te escuchamos atentamente. Gracias a ti, Rubén, por la invitación, a todos los que nos acompañan desde Argentina. Un gran gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Sí, la verdad que nuestra empresa es una empresa interesante. Mi abuelo vino a El Salvador hace más de casi 75 años. Era un carnicero español y después de la guerra civil en España, la situación estaba complicada. Tenía un pariente aquí, un sacerdote jesuita, que lo invitó y le dijo, mira, Daniel se llamaba él, venite para El Salvador, es un país de oportunidades. Y se vino en una ola de inmigrantes que llegaron al Nuevo Mundo, digamos, en esa época, y comenzó trabajando en el primer supermercado de El Salvador. Y pasó trabajando como socio industrial en el área de carnes e embutidos, manejando eso en la primera tiendita, que no era un súper como lo que vemos hoy, era una tiendita chiquitita, ¿verdad? Pero le encantaba lo que hacía y era su vocación, era su pasión. Fue realmente mi papá, que hoy tiene 76 años y empezó a trabajar con 19 años, o sea, más de 55 años de estar trabajando, que convenció a mi abuelo a que juntos sacaran un préstamo y compraran la tienda donde mi abuelo estaba trabajando. Y así comenzó esta empresa, Super Selectos. Creo que eran 11 empleados, incluyendo ellos dos cuando arrancaron el negocio, y hoy somos entre 12 y 13 mil colaboradores trabajando bajo los techos de Super Selectos, así se llama la cadena nuestra. Tenemos 103 supermercados, representamos alrededor del 60% del mercado aquí en El Salvador, y a pesar de estar compitiendo con una empresa muy capaz, muy hábil, muy fuerte, muy grande, que es Walmart, el retailer más grande del mundo y quizás la empresa que más factura en el mundo de cualquier industria, hemos logrado mantener nuestro liderazgo, fortalecerlo, diría yo. Nos gusta pensar de que a pesar de que hemos crecido, mantenemos una filosofía de empresa chica, tratando de hacer las cosas con mucha agilidad, con mucha diferenciación, con mucha cercanía a nuestros clientes y a nuestros productores, buscando diferenciarnos en nuestro surtido. Y creo que desde los tiempos de mi abuelo el tema de calidad en los productos frescos, en lo que es carnes, frutas y verduras, todo lo que es perecederos, ha sido clave para nosotros. Es una cadena que aspira a diferenciarse, una cadena que aspira a ofrecer la mejor calidad y servicio posible en el mercado, pero que no se puede descuidar, obviamente, con una empresa como Walmart de competidor en cuanto a precios y ahorro para los consumidores. El año pasado fue un año de enormes desafíos para nuestro país, para el mundo y para la empresa. Nos tocó hacer un esfuerzo extraordinario y gracias a Dios no cerramos las puertas de nuestras tiendas ni un día. Nos mantuvimos abiertos, abasteciendo a todo el país en la necesidad que existía con la pandemia y a pesar de lo difícil que fue, los miles y miles de compañeros hicieron un increíble trabajo y yo en lo personal me siento sumamente satisfecho, orgulloso y agradecido con el equipo y con Dios porque se pudo navegar la situación. Y aquí estamos, seguimos viendo hacia adentro para ampliar nuestra familia de proveedores. Tenemos más de
4.500 proveedores que nos atienden. Tenemos, como bien dijo el embajador, un portafolio de productos importados importantes. Trabajamos con productos argentinos. El nicho de vinos para nosotros es bien importante. También confitería, en fin, productos preservados. Hablamos con Rubén de la importancia de ver cómo se logra un tratado de libre comercio para abrir el camino aún más. Pero sí, somos una empresa comprometida con El Salvador y con todas las ganas de estrechar relaciones con países, con empresarios y empresas como las de ustedes, en lo que se puede. No sé si me escucharon. Carlos, perfectamente. Como dice Rubén, claramente todos los caminos conducen al Grupo Callejas. Está claro, perdón el ruido de fondo. No. A ver si vos, Mariela. Hola, sí. La verdad que muy interesante. Muchas gracias, embajador y Carlos. Muy interesante la información que nos compartieron. Claramente hay muchas oportunidades para todos los productos mencionados y sobre todo, Carlos, muy enriquecedora las vivencias que compartiste a lo largo de tu charla. Ahora, bueno, continuamos con el tercer bloque. Si les parece bien. Perdón, Mariela, ahí hay un par de preguntas. No sé, No las vi, Rubén, si perdón. querés reflejarlas. Perdón por el diálogo, pero quería aprovechar antes de las... me están escuchando bien, ¿verdad? Antes de las preguntas, quería tener otro intercambio con Carlos, porque me parece que, como decía Mariela, la historia de vida de la familia, del grupo de empresarios que construyeron, es lo que les ha permitido alcanzar el éxito en un contexto muy competitivo. Y como decía Carlos, teniendo enfrente nada más y nada menos que una de las cadenas de retail más importantes de los Estados Unidos y de muchos países a lo largo y ancho del mundo. Así que creo que en eso ha jugado una vocación emprendedora que les ha permitido diferenciarse, no solo con el amplio catálogo de productos importados y nacionales que mencionaba Carlos y la calidad de los productos frescos, de alimentos orgánicos y saludables. Entonces me parecía que sería importante que Carlos nos comparta cuál cree él que es el secreto del éxito para haber hecho de Superselectos una empresa nacional, la cadena líder de supermercados y las oportunidades que se nos abren en el mercado a partir de ahí. No sé si me permiten que le aprovechemos a Carlos y nos cuente un poco en esa línea, Gonzalo y Mariel. Por supuesto, esto no se da todos los días, así que aprovechémoslo. Tal cual. No, con mucho gusto. Quizás para tratar de simplificar, porque no es una sola cosa, pero dentro de todo lo que buscamos es diferenciarnos como empresa, diferenciarnos con los diferentes grupos de interés dentro de la organización y afuera. Si quisiera definir cuáles son esos tres grupos importantes, yo diría que comienza todo con nuestra gente, el equipo nuestro. Creemos que el mejor recurso que tiene la empresa es el recurso humano y le damos la importancia que amerita. Somos una empresa familiar, 100% salvadoreña, y buscamos mantener una cultura familiar, compitiendo con una multinacional, una corporación que tiene sus protocolos, sus procesos, su estructura. Pues nosotros tratamos de crecer de forma sostenible y con el andamiaje necesario, pero también sin perder esa mística, ese espíritu de servicio, sentido humano y cálido en cuanto a la relación entre los compañeros y la búsqueda de tener una relación cercana, ¿verdad? Ser la mejor empresa para nuestro equipo, para el equipo que trabaja con nosotros. Aparte de eso, obviamente están nuestros clientes, la experiencia de nuestras tiendas tiene que ser una experiencia más allá de lo normal. Buscamos atender a nuestros clientes con un trato muy diferenciado, un servicio y una atención muy personalizada. Nos gusta pensar que conocemos de nombre y apellido a la mayoría de nuestros clientes. Son más de 7 millones de transacciones al mes los que visitan nuestras tiendas, o sea que son
quizá más de 10 millones de personas entrando a nuestras salas al mes. Obviamente son visitas repetitivas en algunos casos, pero sí conocemos a nuestros clientes. Hay empatía con la realidad de los salvadoreños, siendo una empresa salvadoreña, y el equipo humano nuestro hace ese contacto y ese vínculo. Entonces, diferenciarnos en cuanto a la relación con nuestros clientes, como también nuestro equipo. Y por último, pero no menos importante, con nuestros proveedores. En el mundo nuestro y en la industria nuestra, las empresas grandes tienden a entrar en una relación transaccional con los proveedores. Eso se puede convertir muy frío, ¿verdad? Nosotros, y el retailer a veces impone las reglas de juego en su totalidad, o se cree dueño de la verdad, o tiene la receta idónea, y nosotros tomamos una posición un poco diferente. Claro, creemos conocer nuestro mercado y poder aportar valor en la estrategia, en la definición de las categorías, pero también creemos mucho que si alguien es proveedor nuestro, socio proveedor, como decimos, tienen mayor conocimiento probablemente sobre su producto, sobre las categorías donde participan, y deberían de tener voz y voto en la mesa de cómo hacemos las cosas en nuestras tiendas. Entonces, es una relación colaborativa, ganar-ganar, como nos gusta decir, un matrimonio. Las relaciones que tenemos con nuestros proveedores, muchos son de muchas décadas históricas, y sabemos que nuestro éxito se debe no solamente a nuestro equipo, a nuestro personal, a nuestros clientes, sino también a nuestros proveedores, y así lo vemos. Y dentro de eso, pues, una gama amplia de proveedores. Tratamos de construir relaciones internacionales, Europa, Chile, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, obviamente, son países importantes para nosotros, y constantemente estamos con los ojos abiertos. Obviamente lo que menos existe en una cadena como nuestra es ese espacio físico, es el limitante más grande que uno tiene, porque al final hay miles de personas o empresas que quieren vender productos dentro de la cadena, y uno tiene que tomar decisiones en base a la información. Tenemos una política de pilotear nuevos productos con nuevos proveedores. Si funcionan, pues muy bien. Si no, hay un proceso de curación también continuo a través del año para asegurar que los productos que están dentro de la cadena son los productos que demandan nuestros consumidores. Pero sí, yo creería que somos más abiertos que otros jugadores en probar, en experimentar. Y sí, a pesar de que Walmart, por ejemplo, que es un competidor directo nuestro, maneja mucho producto non-food, lo que es almacén y cosas por el estilo, en lo que es alimentos, cuidado personal, cuidado de hogar, lo que es lo básico de un supermercado, nosotros tenemos un surtido más amplio. O sea, no te vamos a vender un carro, una moto, un sofá, pero sí en términos de productos de alimentación y las categorías que manejamos, sí tenemos una estrategia bien plasmada que nos permite tener más surtido. Y es parte de esa filosofía de querer diferenciarnos. Entonces yo diría que la diferenciación, tratando de forma muy especial y sacándole un mayor provecho a esas relaciones que tenemos con esos tres grupos: nuestra gente, nuestros clientes y nuestros proveedores. Carlos, entonces, la verdad que yo estoy acá leyendo el chat mientras escuchábamos atentamente tus palabras, y entre los 74, 75 participantes que estamos teniendo, uno de ellos cuenta que da fe de lo que estás diciendo, porque dice que tuvo la oportunidad de visitar un súper selecto, y que el tema de la calidez y el compromiso, digamos, con el cliente, el trato humano se siente, es palpable. Así que creo que, bueno, felicitar a todo el grupo por ese trabajo en la parte humana que hacen. Veo también, por ejemplo, mucho interés con el tema de los vinos, ¿no? Exportadores argentinos de vinos que están volcando sus preguntas para ver, bueno, claramente el día que, digamos, podamos volver un poco a la presencialidad y a los viajes y demás, irán por el grupo a visitarlos. Mencionaron antes el tema
tú lo has dicho, pero también lo han mencionado como una de las inquietudes, el tema de los productos de aseo personal, jabones de tocador, desodorantes y demás. Algo comentaste ahí sobre el final al pasar, así que creo que digamos, este diálogo que estamos teniendo es muy enriquecedor. Por supuesto, nuevamente, sé que hay más preguntas, más inquietudes, quédense tranquilos que después vamos a poder darle los contactos del grupo para que se pongan en contacto directamente. Quizás para agregar, hay un tema quizás no mencioné, que pudiera ser una oportunidad, que es la marca privada nuestra. Tenemos la marca privada Selectos, donde buscamos industrias que nos apoyen maquilando esos productos, ¿verdad? Y Argentina, en temas de cuidado personal, pudiera ser una opción. Trabajamos con Colombia, en fin, con Costa Rica, también en temas de cuidado de hogar, detergentes, cosas del estilo. Pero sí, la marca privada para nosotros es un jugador importante, no representa más del 6-7% de las ventas totales, pero en sus categorías, dependiendo de la categoría, puede jugar un rol importante. Entonces, eso es otro espacio. La marca privada es la marca de la cadena, ¿verdad? Donde la cadena busca diferentes socios, proveedores para maquilar y hacernos esos productos. Muy bien, muy interesante este último dato que nos aportás. No sé, Rubén, si tenés algún comentario para agregar también. Sí, muy en línea con lo que decís, muy acertado y en tiempo y oportuno el comentario de Carlos, todos, pero este último, porque también se abre un aspecto, como decíamos nosotros, no solo de la participación con insumos y bienes primarios para la producción acá, sino también maquilar y trabajar en las marcas propias que tiene el grupo. Ahí yo estaba leyendo en el chat también, es la gente del Grupo Bayo, de los jugos, que tuvo contactos con Carlos, con el grupo en otras oportunidades, y que manifiesta su interés en hacerlo, así que vamos a hacer el contacto lo antes posible, igualmente que una empresa que pregunta sobre vinos en formato tetrabric, así que también vamos a contactarlos con el amigo Corpeño del grupo Calleja. Me parece que es muy importante. También lo que mencionaban del tema de la línea de perfumería y cosmética, higiene personal. Hoy en el supermercado hay muchos productos, las cremas Goicoechea, los desodorantes Dove, o sea, hay muchos productos, pero lo que importa es que está el espacio abierto para que esa cartera se diversifique. Así que a los amigos que nos están haciendo las consultas en el chat, vamos a hacer el contacto con el departamento específico del grupo para que pueda avanzar en tratativas. Yo quería una última pregunta. Carlos, sí. Para los amigos que les interesa tocar la puerta del súper, les doy un consejo. Lo que el departamento de compras siempre les interesa escuchar es que las empresas que quisieran trabajar y desarrollar sus productos en el país vengan con un plan concreto. Obviamente genera más confianza cuando una empresa puede venir con una propuesta concreta que conlleva inversión en temas de mercadeo y publicidad, porque solo poner el producto en el anaquel no significa, puede ser el mejor producto del mundo, pero no significa que se va a vender si nadie lo conoce. Entonces, los casos de éxito, lo que yo he visto son proyectos bien planificados que vienen con inversión para invertir en dar a conocer la marca y de esa forma penetrar el mercado. Entonces, que eso sea parte digamos, de la propuesta es importante. Sí, exactamente, coincidimos y tanto la Cancillería como nosotros acá y también la Fundación ICBC que nos acompaña en esta oportunidad, tenemos muy en claro que algo que no podemos hacer es una exportación spot. Tiene que haber una sustentabilidad y un proyecto detrás, porque un mercado tarda años en abrirse, pero se cierra en un día con una mala operación. Así que es fundamental lo que decís y es una línea coincidente
con lo que nosotros hacemos, reitero, desde la Cancillería Argentina y desde la Embajada. Quiero aprovechar y preguntarte que nos compartas, digamos, otra faceta que tiene el grupo y que me parece que es muy importante, que se da a través de la Fundación Calleja, y me refiero a la responsabilidad social empresarial que guía el accionar del grupo, que aporta a la búsqueda de un desarrollo sustentable, de una forma de producción y comercialización amigable con el medio ambiente, por ejemplo, con lo que hacen con la utilización de energías renovables, y los programas de inclusión, de capacitación y de fomento para pequeños productores y emprendedores, que es una faceta del grupo que también abre importantes oportunidades para los exportadores argentinos de materias primas, de insumos y de productos terminados en todos los sectores y las líneas que manejan ustedes en el grupo, Carlos. Sí, bueno, para nosotros quizás todo parte del hecho que estamos bien agradecidos con El Salvador, con el pueblo salvadoreño, con Dios, por las oportunidades que nos ha brindado. La empresa ha crecido a través de los años, hoy somos, pues aparte quizás la empresa que más empleo genera, la empresa que más impuestos recauda. O sea, una empresa que tiene una posición importante en la economía, pero que también conlleva una gran responsabilidad, así lo sentimos. Entonces, buscamos utilizar la empresa como un ancla de desarrollo económico y social en El Salvador. Lo vemos como parte del modelo de negocio y creemos que es un buen negocio hacerlo de esa forma. Al final, si logramos fortalecer nuestro país, si logramos apoyar al país, desarrollarse, pues ser una empresa que comercializa en El Salvador y que este es su único mercado, pues es un círculo virtuoso el que se genera. Entonces, sí trabajamos, hablé de los miles de proveedores que tenemos, y uno de los proyectos que más nos ha encantado es ir incorporando cadenas de valor en lo que es el abastecimiento de la empresa. Antes importaba el 90, y vi un gráfico ahí de Guatemala, de otros países, se importaba el 95% de las frutas y verduras que se vendían en nuestras tiendas. Eso fue hace 10 años, nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar con ONGs internacionales y con expertos y técnicos en el tema de agricultura, y logramos implementar un programa que se llama Cultivando Oportunidades, donde hemos logrado sustituir esas importaciones con productores nacionales, por ejemplo. Y hoy en día ese programa representa el 60% de lo que nosotros compramos, por ejemplo, en la categoría de frutas y verduras, cuando antes la importación representaba el 95%. Entonces, ese dinero se queda en el país, ha generado miles y miles de trabajos, pequeños productores, familias que antes vivían con $180 al mes, hoy están generando ingresos para la familia de cerca de $1,000 al mes. La migración en esas zonas del país donde hemos trabajado ha bajado enormemente. La seguridad, o sea, la situación de seguridad en esas zonas donde hemos entrado fuerte ha cambiado, la violencia ha bajado enormemente. Entonces sí, vemos eso como una gran oportunidad, el súper como ancla en una cadena de desarrollo. Muchas veces la cooperación internacional, lo hemos hablado contigo, Rubén, y no es crítica, sino es quizás un análisis objetivo. La cooperación internacional de ONGs o de países se enfoca en la ejecución de un proyecto, pero la sostenibilidad de esos proyectos muchas veces no se logra mantener. Entonces viene un presupuesto, no voy a hablar de Argentina, pero de cualquier otro país, desarrollar un proyecto. Contratamos un consultor, el consultor ejecuta un presupuesto, no sé, de $3 millones, desarrollando un centro de acopio para frutas y verduras en la zona norte rural de nuestro país, pero después de ejecutarlo se va al consultor, no se ha establecido ninguna cadena comercial real, y el proyecto, como digo yo, es como esos castillos de naipes que se arman y después se caen. Y lastimosamente nuestros países, no sé si es así en Argentina, pero imagino también, están llenos de fósiles, de proyectos del pasado que al final no tuvieron sostenibilidad.
Entonces sí hemos encontrado que en asocios públicos privados, en modelos donde la empresa privada trabaja y participa, se puede lograr proyectos de desarrollo sostenible. Entonces sí, decidimos jugar un rol activo en eso y activista, que también nos funciona. O sea, nos funciona porque la calidad, en el caso de fruta y verdura, por ejemplo, realizando este caso de éxito, o sea, la calidad y la frescura se logra mejorar por no estar importando de Guatemala. El flete es menor, podemos llevar al consumidor a un precio competitivo, una calidad de primera, y ese círculo virtuoso y esa cadenita funciona, pero necesita de un ancla, y ese es el súper. Entonces sí, eso es parte de nuestra visión. Aparte de eso, el éxito del súper como familia nos ha permitido entrar fuerte en el tema de filantropía. Yo tengo la bendición de presidir la Fundación Calleja, que la fundamos hace 6 años más o menos, y trabajamos mucho en el tema de educación y de empleabilidad. Trabajamos mucho con el sistema público de educación del país, entrando directamente a los centros escolares para mejorar el clima, la infraestructura, la vida de los niños y de las familias, como también ahorita un programa fuerte que se llama Jóvenes en Progreso, que se trata de formación de jóvenes para empleabilidad, para ayudarles a conseguir trabajo, para prepararlos, para formarlos, para poder incorporarse a la fuerza laboral, a la nueva fuerza laboral que se tiene que desarrollar en este país para que este país sea más competitivo, buscando ya una visión diferenciada. Como hablé del súper, pues hacer las cosas de primera en El Salvador, ¿verdad? Tener economías interesantes para poder exportar a países de primer mundo, productos y servicios de calidad. Pero no me quiero extender mucho, pero sí, yo diría que no podemos hablar de Súper Selecto si no hablamos del compromiso y la responsabilidad que siente con jugar un rol en el desarrollo de El Salvador. Más allá de lo que es vender y comercializar productos y generar utilidades para accionistas. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Muy enriquecedora esta charla, se ha tocado todos los temas. Con gusto te estaremos molestando nuevamente en el futuro, nuestros exportadores, nuestros productores, empresarios argentinos que quieran hacer negocios con El Salvador, y por supuesto con la disposición, la plena predisposición de nuestro embajador allí, abriendo las puertas de la embajada. Así que yo por mi lado no tengo más que agradecerte, Carlos, por tu tiempo. Sé que es escaso, a todo tu equipo que está acá asistiéndote y asistiéndonos. También aprovecho para agradecerle a Valeria Santamaría, perdón, hija de José Mauricio, que estuvo antes que ti, que estuvo también respondiendo luego de que José Mauricio se fue, preguntas del público interesado en la exportación de productos farmacéuticos para consumo humano y veterinario. Así que muchas gracias, Valeria, también por tu excelente predisposición. Si te parece, Rubén, vamos al último bloque, al cierre de nuestra presentación del día de hoy. Gracias a todos, se cuidan mucho. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, sí, pasemos al último bloque. Hay una cosa que quiero mencionar de lo que decía Carlos y que es importante. Cuando se habla de la producción nacional aquí en El Salvador, es muy importante también las oportunidades que se abren desde el punto de vista de Argentina, porque en esto que hablaba de fortalecer la producción orgánica de alimentos, todo lo que tiene que ver con insecticidas, con abonos, con agroquímicos, con fertilizantes, tenemos una capacidad y una competitividad muy fuerte. Maquinaria y equipamiento para la cadena del sector lácteo y para la cadena de frutas y verduras. Entonces, no es solamente la oportunidad de la exportación del producto terminado, sino también de participar en los diferentes eslabones de la cadena de producción aquí, con insumos, maquinaria, equipamiento y servicios de Argentina. O sea que es fundamental que tengamos eso en cuenta. Y en esta línea voy a intentar ser lo más rápido posible. De los sectores que tenemos en el bloque 3,
El sector químico tiene una producción bruta de 590 millones de dólares en El Salvador, un comercio exterior que en el 2019 exportaron unos 419 millones de dólares, principalmente preformas de envases para bebidas, empaques plásticos, bolsas plásticas, artículos de uso doméstico como vajillas y otras manufacturas del plástico, y coloca estas exportaciones prácticamente en un 90% en los otros países centroamericanos y en República Dominicana. En cuanto a importaciones, en el 2019 se importaron 727 millones de dólares entre poliésteres, resina Exposi para formas primarias, empaques plásticos, polímeros de etileno. De los 116 países proveedores se destaca Estados Unidos con un 35%, prácticamente 170 millones de dólares. Lo siguen China, México, Guatemala, Taiwán, Honduras, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica. Y tengan presente que con la excepción de China, Perú y Brasil, 7 de los 10 principales proveedores del sector del plástico y del caucho tienen tratados de libre comercio vigentes con El Salvador. Pero eso no quita que haya posibilidades del comercio bilateral. En la última década se registraron importaciones acumuladas desde Argentina en el capítulo 39 por 5,6 millones de dólares. Y si me permiten otro paréntesis acá, es importante que en el capítulo 38, que son diferentes productos de las industrias químicas, se importó por $1 millón insecticidas, en la línea de los que les decía, y que más o menos alcanzan unos $600.000, superando el promedio histórico del producto en la última década, que fue de unos $440.000. Volviendo al tema, me parece que no hay que mirar el monto de las importaciones, sino el tamaño del mercado y el potencial que existe para nuestro país, porque El Salvador importó en esa década, en el capítulo 38, 146 millones de dólares, y en el 39, 630 millones de dólares por año. Entonces, me parece que las oportunidades hay que buscarlas desde ahí. Al haber habido presencia, la oportunidad está, el nicho está, hay que aprovecharlo. Lo mismo pasa con el sector químico para la industria del papel y cartón. Ahí la producción bruta es de unos 654 millones de dólares. El Salvador exporta unos 360 millones de dólares, principalmente el capítulo 48, que son manufacturas de papel y cartón, y después un 6% de esos 360 millones de dólares tiene que ver con el capítulo 49, que es prensa y demás industrias gráficas, y un 2% de lo que son pastas de madera o demás materias, y por supuesto que acá también, si vemos por productos, van dirigidos a la región, y es muy fuerte el caso, por ejemplo, del papel higiénico, que es el 44%, o sea, 160 millones de dólares de lo exportado en el sector por El Salvador. Normalmente, como les digo, va el 90% hacia el resto de América Central, por lo tanto hay que tener en cuenta que el mercado centroamericano como tal es un punto a favor para las exportaciones argentinas de insumos para este sector externo de El Salvador. En materia de importaciones, se importan unos 430 millones de dólares, el 75% de esas compras son manufacturas de celulosa o de papel y cartón, después pasta de madera y otras fibras celulósicas de papel y cartón, y después un 9% son productos editoriales de la prensa y otras industrias gráficas. Había una pregunta en el chat sobre bienes escolares, libros escolares, así que hay un mercado interesante importador en El Salvador. De los casi 100 proveedores de productos del sector en el 2019, un 30% viene de Estados Unidos, unos 120 millones de dólares, después es fuerte Guatemala, Chile, México, China, Brasil, Honduras, Indonesia, Alemania, y nuevamente, con la excepción de China, Brasil e Indonesia, 7 de los 10 principales proveedores tienen tratados de libre comercio, pero nosotros, a pesar de no tenerlo, de no tener un acceso preferencial, tenemos comercio bilateral. Para hablar del 2020, se registraron importaciones desde Argentina en el capítulo 48 por $1,5 millones de dólares, en etiquetas de papel o de cartón, y en el capítulo 49, productos editoriales, para contestar la pregunta que se hacía, aproximadamente unos $80.000 en libros y folletos. Y nuevamente aquí tenemos que tener presente el mercado potencial, porque en la década pasada El Salvador importó en el 48 casi 300 millones de dólares, y en el 49 casi 50 millones de dólares. Las oportunidades están ahí. El tercer sector que tenemos acá es el metalmecánico.
Acá, por supuesto, que El Salvador es un importador neto de acero, de hierro y de otros metales, tanto en el segmento de upstream, lo que tiene que ver con productos metálicos básicos, que hay un mercado bastante estandarizado de varillas, de láminas y perfiles de acero, y principalmente en el downstream, ¿no? Que es toda la concentración de empresas que fabrican manufacturas de acero, maquinarias, herramientas, herrajes, cortinas metálicas, resortes, postes, tuberías, griferías. Ahí el comercio exterior de El Salvador exporta un promedio de unos 270 millones de dólares y importa unos 800 millones de dólares. Entonces, los principales productos importados son tanto láminas planas de acero, aliados y laminados planos de acero de hierro en el upstream, como teniendo una fuerte presencia, obviamente, China, con 182 millones de dólares de exportaciones, pero también hay un mercado en el upstream, en el downstream para el caso de Argentina. Comercio bilateral en la última década habrá estado Argentina siempre entre los 30 principales proveedores, con importaciones en el capítulo 85 por 700.000 dólares en seccionadores e interruptores, en el capítulo 73 manufacturas de hierro o acero por 13 millones de dólares acumulados en la década, en el 2018 se compraron 7 millones de dólares en Argentina y en el 2019 6 millones de dólares en puentes, partes, compuertas o esclusas, y también en el capítulo 84, que son máquinas y aparatos y artefactos mecánicos, tuvo un acumulado de 11 millones de dólares, 1.6 millones en el 2019 y 1.4 millones en el 2018 y en el 2020. ¿De qué? De máquinas y partes de maquinarias para llenar, tapar y etiquetar botellas, aparatos de empaque, máquinas y aparatos de la industria lechera, artefactos agrícolas y hortícolas. Acá viene lo que les mencionaba de las oportunidades que se abren en maquinaria y que tenemos recientemente en el 2018, 2019 y 2020 importaciones desde Argentina para todos esos sectores. Entonces, a pesar de no tener ese acceso preferencial, las perspectivas en el upstream acá son importantes. La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción espera un crecimiento del 4% en el sector, después de una caída el año pasado del 15%, y abre una oportunidad también que han aumentado los valores de la materia prima. Si vemos tanto lo que es la tonelada de acero como de PVC, ha habido alzas importantes, entonces se abren espacios para proveedores, diversificar los proveedores en el mercado local con productos desde Argentina. Nosotros nos juntamos con todas las distribuidoras y comercializadoras del rubro, con Freun, con Vidri, con Ferretería Cepa, Lemus, Vidu, con Construmarket, con las principales 15 o 20 empresas del rubro, y hay oportunidades comerciales en electricidad, en ventilación, en pintura, ferretería, tornillería, en herramientas eléctricas, neumáticas o manuales, en todo lo que es cerrajería y materiales de construcción, en seguridad industrial, fontanería, limpieza. En todos esos sectores hay oportunidades y los que se contacten con nosotros vamos a facilitar los datos de las empresas que mencioné. Finalmente, el sector automotriz, para hacerlo muy rápido, el sector automotriz tiene en El Salvador, pasó de un parque de unos 690.000 vehículos en el 2008 a 1.300.000 en el 2019, tiene 778.000 autos, 216.000 pickups, que son los que me interesa marcar a los sectores en particular, y para explicar el tamaño de ese mercado tenemos que ver tres cosas. Por un lado, la caída sustancial que hubo en la cantidad de vehículos comercializados en El Salvador a partir de la crisis del 2008, algo que se replicó en toda Centroamérica. Se cayó acá el mercado un 50%, de 17.000 unidades nuevas a unas 7.000. En segundo lugar, tener en cuenta el crecimiento del parque de vehículos usados, que acá se pasó de una ratio usado nuevo del 2010 de 2:1, prácticamente a 4:1 en el 2019, o sea, se importan hoy unos 45.000 vehículos usados, una gran proporción son en situación de rezago, para autopiezas o repuestos, o vehículos que están declarados en pérdida total. Y en tercer lugar, el impacto propio de la pandemia en el mercado automotor, que según los dos grupos principales distribuidores, que son el grupo Excel y el grupo Q, que tienen presencia en todos los países de Centroamérica, y seguramente en los otros capítulos estuvieron hablando de estos grupos, ellos calculan que los segmentos más afectados por la pandemia fueron los sedán y los SUV,
Pero a diferencia de eso, en donde nosotros somos fuertes, que es en pickups, ha habido un crecimiento sustancial del mercado, porque las empresas han utilizado ese tipo de vehículos cuando había unas fases de cerrazón de la economía, y también en las fases de reactivación de la economía, y los pequeños productores rurales utilizan ese tipo de vehículos. Se calcula que el market share acá de las pick-up alcanzó el año pasado un 40%, y nosotros con Toyota tenemos la mejor brand value del mercado. La camioneta Hilux en todas sus versiones es la pick-up más vendida, tanto en el sector nuevos como en usados. Así que desde el punto de vista de la participación estamos con valores muy interesantes. Para darles una idea, el año pasado hubo una caída en las compras totales en El Salvador de un 30%, cayeron las importaciones de 570 a 440 millones de dólares de todo origen, y en el caso de nuestro país logramos exportar el año pasado 19.5 millones de dólares. Es cierto que bajamos de 27 millones en el 2019, pero es un valor muy interesante y una participación en el mercado más que destacable. Si lo vemos por nivel de partida, en los últimos 4 años, como les mencionaba antes, Argentina exportó en la partida 8704, vehículos de transporte de mercancías con la Toyota Hilux, más de 80 millones de dólares. Y en la partida 8703, que son las tipo Station Wagon, con la Fortuner de Toyota también, 7 millones de dólares. Entonces, a pesar de no tener aquí tampoco preferencia arancelaria, no tenemos tratado de libre comercio para poder acceder con preferencia en ese sector, el derecho aduanero en la partida 8704, o sea, para la Hilux es del 5%, y tiene mayor incidencia en el otro sector para las SUV o las Station Wagon, que tiene un arancel del 25-30%. Entendemos finalmente que hay oportunidades comerciales en este sector, obviamente más allá de lo que tiene que ver con las grandes multinacionales y en este caso la participación de Toyota en el mercado, para lo que son partes y accesorios de vehículos, donde nuestro país exportó en los últimos años entre 100 y 200 mil dólares, pero es un mercado local que importó 72 millones en el 2018 y 64 millones en el 2020. Entonces ahí hay muchas oportunidades para lo que son partes y accesorios de vehículos. No me quiero extender más, les pregunto, dejo abierto el micrófono, ya no tengo más sectores a los que, bueno, sí tenemos, pero no vamos a robarles más tiempo. No, por favor, Rubén, un gusto escucharte, digamos, una presentación hiper completa, muy detallada. Vuelvo a repetir y agradecer todo lo conversado y lo transmitido en la charla en el capítulo de hoy. Seguramente a partir de ahora van a surgir otras tantas preguntas que, bueno, ya después pondremos a disposición del público los contactos. A mí simplemente no me queda más que agradecerte a vos, Rubén, a tu equipo, por la predisposición, por la presentación, y por supuesto a los panelistas invitados que han sido de una calidad extraordinaria con todo lo transmitido, ¿no? Así que bueno, por mi parte, nuevamente muchas gracias a todos los presentes, a todos los asistentes. Yo quería tomar una pregunta del público nada más que tiene que ver con temas de apostillado, porque ahí al principio de la charla, no recuerdo el nombre, creo que Juan Carlos nos dejó una pregunta por el tema de legalización de documentos comerciales para exportación y demás. Yo le voy a pedir a él y a los que tengan algún tipo de dificultad en ese sentido y demás, que nos dejen después la consulta en el mail de la Cancillería que vamos a transmitirles, a dejarles, para poder contestarles. Estamos trabajando desde la Subsecretaría codo a codo con la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Argentina y con la Dirección de Técnica Consular para poder agilizar los tiempos en la legalización de documentación comercial, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Mariela, te dejo con las últimas palabras. Bueno,
Lo mismo, muchas gracias a los panelistas, a usted embajador, muy interesante y completa, súper claras todas las exposiciones. Agradezco nuevamente a la embajada, a la Cancillería, por darnos la oportunidad de trabajar en forma conjunta en esta actividad. Les recuerdo que bueno, les estaremos enviando la presentación junto con los datos de todos los expositores para que se puedan contactar con ellos directamente. Les agradecemos a todos por participar de esta edición, los esperamos en el próximo capítulo de Puentes con el Mundo, que será el miércoles 2 de junio, es el capítulo de Emiratos Árabes Unidos, y bueno, nada más que eso, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, hasta luego, gracias.